La tensión en la sala de conferencias era tan densa que se podía sentir en la garganta. Era el segundo día de la Cumbre Internacional sobre Soberanía y Seguridad de los Recursos en Bruselas. Una reunión que ya había presenciado su buena cuota de silencios incómodos y discursos pasivo-agresivos, pero nada comparado con lo que estaba a punto de suceder. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, se sentó en el extremo opuesto de la larga mesa de roble pulido. Su presencia era deliberada, tranquila, casi discreta, sin séquito, sin fanfarrias, solo él. Una carpeta de cuero y una mirada firme que había inquietado a más de uno de los delegados desde que comenzó la cumbre. En el otro extremo se encontraba J.D. Vance, senador junior G.O.U. Richentament, elevado a una voz principal en los círculos de política exterior estadounidense. Vance había llegado a la cumbre con una misión clara: defender los intereses de Estados Unidos y frenar el creciente nacionalismo africano, especialmente el tipo simbolizado por líderes como Traoré. La sala estaba llena de diplomáticos, jefes de Estado, economistas y estrategas militares. Las banderas adornaban las paredes. Las traducciones zumbaban suavemente a través de los auriculares. Las cámaras parpadeaban en silencio, transmitiendo la sesión en vivo a millones de personas alrededor del mundo. El tema de este panel en independencia de los recursos naturales en el sur global. El subtexto en control. Creo, dijo Vance, girando su mirada hacia Traoré, que debemos ser honestos sobre quién pertenece a estas salas. Su voz tenía la confianza de un hombre que ya había dicho cosas como esta antes y había recibido aplausos por ello. Algunos de nosotros venimos aquí representando instituciones reales. Otros representan ruido en emoción. Caos disfrazado de revolución. No mencionó el nombre de Traoré. No hacía falta. Unos cuantos nerviosos risas resonaron en la sala. Un delegado de Francia fingió beber agua. Alguien de Canadá golpeó nerviosamente su tablet. Incluso el intérprete de Traoré se detuvo, sin saber si debía traducir el insulto velado de Vance palabra por palabra. Traoré no se movió en su rostro, inescrutable, sus ojos fijos en Vance como un soldado leyendo el viento antes de disparar. Antar, déjame ser más directo, dijo Vance, esta vez girándose completamente hacia Traoré. Hay quienes ascienden a través de la democracia, a través de los sistemas, a través del mérito. Y luego están los hombres que toman el poder por la fuerza y piensan que eso los hace iguales. Pero estar sentado en esta sala no te hace uno de nosotros. No perteneces aquí. A las palabras cayeron como una bofetada. Las cámaras hicieron un acercamiento. Los feeds de redes sociales explotaron en Tor. Se convirtió en tendencia en cuestión de segundos. El silencio que siguió no fue diplomático. Fue quirúrgico, como si toda la sala contuviera la respiración, esperando ver si Traoré titubeaba, se rendía o explotaba. En lugar de eso, Traoré abrió tranquilamente su carpeta de cuero, sacó una hoja de papel, la colocó frente a él y miró directamente a Vance. ¿Ya terminaste?, preguntó en voz baja. Las palabras fueron suaves, pero el tono era el sonido del pedernal golpeando el acero. La sala no se movió en 30 segundos. No se oyó ni una tos, ni un movimiento, ni siquiera una respiración que se atreviera a interrumpir lo que acababa de decirse. Un joven presidente africano acababa de ser toldo ante líderes mundiales, periodistas y transmisiones en vivo que no pertenecía a la sala, y sin embargo, no había levantado la voz. No había golpeado con el puño, simplemente preguntó, ¿ya terminaste? J.D. Vance sonrió con una sonrisa de nerviosismo, la clase de sonrisa que los políticos tienen cuando esperan ganar, y de repente se dan cuenta de que tal vez no lo lograrán. Traoré se levantó lentamente. No necesitaba aclararse la garganta. El micrófono no chilló, no hubo ruido de papeles, solo el silencio deliberado de un hombre que sabía que sus palabras serían recordadas mucho. Después de que la cumbre terminara, puso las manos sobre la mesa y habló no con ira, sino con precisión. Senador Vance, comenzó. Hablas de sistemas, mérito e instituciones. Entonces permíteme preguntarte, ¿qué institución le dio a tu país el derecho de invadir a otros? ¿Qué sistema decidió que los minerales bajo el suelo africano pertenecen a contratos europeos? ¿Qué mérito puso a tus empresas a cargo de nuestro oro, nuestro cobalto, nuestro futuro? Una ola de cuerpos en movimiento. Algunos miraban hacia abajo, otros lo observaban con la intensidad de una historia que se estaba reescribiendo ante sus ojos. Dices, tomé el poder, continuó Traoré, su voz subiendo un poco, como si el poder en África se entregara como un bastón en una carrera justa. Mi país estaba siendo saqueado desde adentro y desde afuera. Mi gente estaba muriendo y el mundo enviaba consultores, no compasión. No tomé el poder. Entré en un vacío dejado por décadas de traición. Dio un paso adelante. Dices que no pertenezco a esta sala.
Pero déjame decirte algo, senador. Todavía estoy de pie después de décadas de explotación, colonización, golpes de Estado respaldados por manos extranjeras y ayuda condicionada disfrazada de generosidad. Todavía estoy de pie. Troy hizo una pausa y miró a través de la mesa. Algunos de ustedes vinieron aquí con limusinas a prueba de balas y armaduras diplomáticas. Yo vine aquí con cicatrices. Mi país es pobre en dólares, sí, pero rico en memoria. Why poor CeeLo? Olvidaron. La memoria es más fuerte que el dinero. Hubo un silencio que no se sintió como miedo. Se sintió como reverencia. Troy tocó el papel frente a él. Este es el contrato de derechos minerales que su administración nos presionó para firmar hace 2 meses, dijo, mirando a Vance. Lo rechazamos, Ann, y ahora entiendo por qué te molestó. Vance intentó hablar, pero el moderador levantó la mano de inmediato. Dejen que el presidente termine, y él no había terminado. Ni siquiera cerca. Los dedos de Troy descansaban suavemente sobre el contrato, pero sus palabras ahora golpeaban como detonaciones controladas. Hablas de instituciones, senador Vance, de sistemas, pero ¿de quién son estos sistemas? ¿Quién los construyó? Y lo más importante, ¿para quién fueron construidos? Miró alrededor de la mesa, escaneando los rostros de los ministros europeos, los estrategas estadounidenses, los presidentes africanos tratando de mezclar entre sus asientos. Estos sistemas nunca fueron neutrales. Nunca fueron globales. Fueron diseñados en ciudades como Washington y París para mantener ciertas voces fuertes y otras en silencio. Un bajo murmullo comenzó a elevarse en la sala. Los periodistas susurraban entre sí. Las manos volaban sobre los teclados. La traductora de un diplomático alemán se detuvo a mitad de una oración para asegurarse de que había oído correctamente. Lo había hecho. Preguntas que me califica para sentarme en esta mesa, continuó Troy. Déjame responder con una pregunta. ¿Qué calificó a tus países para redibujar las fronteras africanas con reglas y mapas trazados en habitaciones llenas de humo? ¿Qué calificó a las corporaciones extranjeras para perforar nuestro suelo y vender lo que encontraron al mejor postor sin preguntar jamás a la gente que vivía sobre él? Respiró, no por fatiga, sino para dejar que el silencio absorbiera. La verdad, no soy un hombre perfecto, dijo, pero fui elegido por mi pueblo en las calles, no por los lavistas en una sala de juntas. Respondo a las madres que entierran a sus hijos después de los ataques terroristas, no a los accionistas, que exigen dividendos. La sala ya no solo escuchaba, se estaba inclinando hacia él. Dices que no vine a través de tus instituciones. Tienes razón, porque tus instituciones fueron construidas para mantener a gente como yo fuera, para entrenar a los líderes africanos a pensar como europeos, a hablar como americanos, a mendigar como niños. Volvió a mirar a Vance. No mendigo, ni por contratos, ni por reconocimiento, ni siquiera por respeto. El respeto se gana. Y si sobrevivir siglos de saqueo y seguir entrando en esta sala con la cabeza en alto no lo gana, entonces tu respeto es demasiado barato para que importen unos pocos aplausos. Rompieron el silencio, vacilantes, inciertos, pero crecieron. Primero del delegado sudafricano, luego de Mali, luego de Brasil. En segundos, la sala estalló en algo raro en los pasillos diplomáticos. Aplausos sinceros, pero Troy no había terminado. Estoy aquí no solo como presidente. Estoy aquí como la personificación de cada nación a la que se le dijo que esperara su turno para crecer a través de la deuda, para desarrollarse a través de la dependencia. Y les estoy diciendo, nuestro turno es ahora, y no creceremos dentro de su sistema. Lo superaremos. Vance no sonrió esta vez. No habló, simplemente miró hacia la mesa y por primera vez en el día no dijo nada en absoluto. A medida que los aplausos finalmente se suavizaban hacia el silencio, Troy permaneció de pie, no por desafío, sino por control deliberado del momento. No se regodeó en ello, lo redirigió. Esta cumbre, dijo, girándose ligeramente hacia el moderador Fiu convocada para discutir el futuro de la cooperación global. Pero hasta ahora, solo hemos hablado de quién tiene derecho a sentarse en qué mesa y quién tiene derecho a hablar. Eso no es una conversación sobre el futuro. Eso es una representación del pasado. Las palabras cayeron como golpes medidos. Su tono era tranquilo, pero cada frase desgastaba siglos de jerarquía no hablada. La verdadera pregunta, continuó, no es si pertenezco a esta sala, es si esta sala está lista para el futuro. Porque déjenme ser claro, el futuro no es una mesa redonda donde los poderosos reparten a los débiles. El futuro no es el FMI decidiendo cuántos maestros podemos permitirnos. No es un ejército extranjero estacionado fuera de nuestras minas de oro. Un delegado de Ghana asintió sutilmente. Una cámara hizo un acercamiento. Los periodistas olieron la historia del año desarrollándose en vivo. El futuro, dijo Troy, colocando su mano firmemente sobre la veta de la mesa, son comunidades que cultivan su propia comida. Países que refinan sus propios minerales. Yo vine
Africanos que no tienen que cruzar océanos para encontrar dignidad. Y déjeme decir esto claramente. El futuro no pide permiso. Volvió a mirar a Vance, cuya bravata anterior ahora se había desvanecido en algo más tranquilo. No miedo, sino reconocimiento, dijiste. No pertenezco a esta sala. Pero, senador, esta sala pertenece a las personas que están dispuestas a enfrentar verdades incómodas. Pertenece a los líderes que entienden que la fuerza no se mide en ayuda militar o PIB, sino en cuántos niños duermen seguros por la noche. Pertenece a aquellos que han cargado con sus países sobre sus espaldas, no solo a los que han obtenido ganancias de su dolor. La sala se sintió diferente ahora, como si su centro de gravedad se hubiera desplazado unos grados hacia algo nuevo, un nuevo tono, un nuevo ritmo. El momentum había cambiado. Troy metió la mano en su carpeta nuevamente y levantó una foto. Una impresión en color de un niño pequeño de pie descalzo en un campo de arroz, en el norte de Burkina Faso. En este niño, dijo, es la razón por la que gobierno, no por el legado, no por los aplausos, no por un asiento en una cumbre. Él es la razón por la que me levanto cada mañana y elijo luchar contra la corrupción, resistir la dominación extranjera y desafiar las normas globales, que solo sirven a los poderosos. La imagen tocó una fibra no solo por la simplicidad del niño, sino por lo que simbolizaba un líder poniendo vidas reales por encima de la verdadera política. ¿Quieres saber qué me califica, senador Vance?, preguntó Troy, bajando la foto. No vine aquí para ser incluido en tu juego. Vine aquí para cambiar las reglas. Y de repente, la sala que había cuestionado su lugar comenzó a preguntarse si, de hecho, él era el único verdaderamente calificado para liderarla. Para este momento, la tensión que una vez llenó la sala de conferencias se había derretido en algo diferente. Revelación. Troy no necesitaba volumen. No necesitaba teatralidad. Usó el silencio como puntuación y la verdad como un bisturí. J.D. Vance se recostó, los brazos cruzados con fuerza. Parecía un hombre recalculando su siguiente movimiento en un juego que pensaba que estaba ganando. Durante mucho tiempo Estados Unidos había marcado el ritmo de la sala, pero Troy había cambiado el compás, y ahora todos bailaban al ritmo de él. Hablas de poder, senador, continuó Troy. Su voz tranquila, casi suave ahora. Pero el poder está cambiando de forma. Una vez vino de los ejércitos, luego de las corporaciones, luego de los medios, ahora viene de la claridad de Saber Quiet. ¿Eres? ¿Qué defiendes? ¿Y quién estás dispuesto a perder si significa mantener tu alma? Volvió a recorrer la sala con la mirada, más despacio esta vez, no buscando aprobación, sino responsabilidad. Durante décadas, África ha sido invitada a salas como esta solo para ser reprendida, regañada por ser corrupta, advertida sobre trabajar con China, entrenada sobre techos de deuda y madurez democrática. Pero dime, ¿quién reprende al Banco Mundial cuando financia proyectos que fracasan? ¿Quién regaña a la OTAN cuando sus bombas fallan? ¿Quién advierte a Estados Unidos cuando respalda a dictadores por el bien de la estabilidad? Las preguntas retóricas cayeron como martillos no porque no se hubieran hecho antes, sino porque esta vez no se hicieron desde un cartel de protesta, se hicieron desde el frente de la sala. Déjame ponerlo de manera clara, dijo Troy. No, puedes llamarlo cooperación global si eres el único que escribe las reglas, y ciertamente no puedes definir la legitimidad cuando tu historia está construida sobre violencia colonial, robo de recursos y silencio estratégico. Algunos asistentes en la parte trasera intercambiaron miradas tensas. ¿Alguien tecleó algo? Demasiado rápido en un teléfono. Una traductora en árabe se detuvo brevemente, no porque no pudiera seguir el ritmo, sino porque acababa de escuchar algo que no necesitaba traducción. Troy se inclinó un poco hacia adelante. No necesito pertenecer a tu sala, dijo, porque el mundo que estamos construyendo no necesita tu sala. Necesita nuevas salas. Salas construidas con paredes de vidrio, no puertas cerradas con micrófonos abiertos, no breves informaciones cerradas. Luego hizo una pausa y miró directamente a Vance otra vez. Y tal vez, senador, la verdadera pregunta ya no es si pertenezco aquí. Una larga respiración. Tal vez sea si tú perteneces. El peso de esa pregunta flotó en el aire como una campana final al final de un debate. Nadie alcanzó su agua. Ninguna cámara parpadeó porque el hombre al que intentaron acorralar acababa de redibujar el campo de batalla. El eco de la última pregunta de Troy aún flotaba en la sala, más pesado que cualquier declaración. Tal vez sea si tú perteneces. No fue solo una inversión retórica. Fue una declaración de poder. No el tipo que se exhibe, sino el tipo que se asienta en los huesos de las personas y las obliga a reevaluar todo lo que pensaban que era verdad. J.D. Vance se movió incómodo en su asiento, el hombre que había ridiculizado a Troy minutos antes. Ahora parecía un senador atrapado fuera de guión frente al público equivocado. Su boca se abrió ligeramente como si fuera a hablar, pero no salió nada. Sus instintos políticos, afilados en las noticias por cable, despiadados en el piso del Senado,
no le servían aquí, porque esto no era política. Esto era la historia, corrigiéndose a sí misma en tiempo real. Troy, todavía de pie, permitió que el silencio se extendiera el tiempo justo. No fue incómodo. Fue deliberado, como un general que examina un campo de batalla después de tomar la posición más alta. No vine aquí para impresionarte, dijo, escaneando la mesa. Y ciertamente no vine aquí para ser aprobado por ti. Vine porque, mi gente, jóvenes en Guayguya que plantan arroz con sus manos desnudas, mujeres en Boy Lazo que caminan millas para conseguir agua limpia, niños en campos de refugiados que aún de alguna manera encuentran formas de reír. Suavizó, pero la firmeza nunca la abandonó. A ellos no les importan las insignias de la cumbre ni quién se da la mano con quién. Les importa si comerán mañana, si vivirán para ver la adultez, si sus líderes los defenderán o los venderán por otro préstamo del FM. Un suave murmullo de acuerdo recorrió a algunos delegados. Estas no eran frases cliché africanas. Estas eran verdades vivas pronunciadas por un hombre que no necesitaba escritores de discursos para entender el dolor. Vance finalmente intentó recuperar terreno. Señor presidente, dijo, con voz medida, no discuto tu pasión, pero si piensas que el aislamiento de las instituciones internacionales es el camino a seguir, solo estás sentenciando a tu país a más dificultades. Troy se giró hacia él, no agresivo, pero quirúrgico. YCP. Que la dependencia es desarrollo, senador. Entonces, tal vez la dificultad no es mía. Tal vez es tu definición de progreso. Dejó que eso quedara en el aire. Durante 60 años nos han dicho que reformemos, que modernicemos, que cumplamos. ¿Y dónde nos ha llevado eso? Hundidos en pagos de intereses, despojados de nuestros recursos y culpados de la pobreza que tus sistemas crearon. Se alejó de la mesa, cerrando lentamente la carpeta que había abierto al principio del enfrentamiento. No estamos pidiendo caridad, estamos exigiendo justicia. No nos estamos alejando del mundo, nos estamos acercando a él, pero en Neustras condiciones ahora ya no era solo un contraataque. Era un manifiesto. Las últimas palabras de Troy trazaron una línea sutil pero inconfundible, una declaración de que Burkina Faso, y por implicación gran parte del sur global, ya no buscaba inclusion, buscaba transformación en él. Senador Vance miró alrededor de la sala en busca de un asentimiento de validación, una mirada comprensiva, ninguna vino, la habitual coreografía diplomática, contacto visual, sonrisas sutiles, acuerdos performativos se había disuelto. La sala ya no giraba alrededor de él, ahora giraba alrededor del hombre que intentó disminuir en Troy. Dejó que el silencio se alargara una vez más. Luego continuó, no más fuerte, pero más claro. Entiendo por qué hombres como tú encuentran a los líderes como yo peligrosos. Jugamos según las viejas reglas. No esperamos educadamente nuestro turno. No sonreímos mientras nos roban. Respiró lentamente. Luego añadió, y no olvidamos. No hubo gritos, ni señalar con el dedo, solo la claridad inconfundible de alguien que ha enterrado amigos, enfrentado una guerra real y sobrevivido. No porque jugara el juego, sino porque se negó a hacerlo. Me llamaste emocional, dijo, volviendo a mirar a Vance. Pero, ¿qué es más emocional que invadir países por petróleo? Luego justificar golpes de Estado por contratos. Luego castigar a poblaciones enteras porque eligen un camino fuera de tu libro de jugadas geopolítico. Un suave tosido resonó cerca de la parte trasera de la sala. Se sintió fuera de lugar, como si alguien hubiera olvidado dónde estaban. Dices que no pertenezco a esta sala, pero déjame decirte lo que creo que es esta sala. Un lugar donde el poder se ha confundido con sabiduría, donde la edad se ha confundido con virtud y donde la influencia ha reemplazado a la integridad. Levantó ligeramente la cabeza. ¿Y si eso me convierte en una amenaza para esta sala? Que así sea. Esto ya no era solo una declaración, era un acto de recuperación. Construiste un sistema que recompensa el silencio, senador. Un sistema que mantiene a África de rodillas mendigando subvenciones con una mano mientras entrega sus recursos con la otra, pero yo no vine aquí a mendigar, vaina a advertir. Murmuros otra vez, esta vez más fuertes, más inquietos, a la clase de energía que llena una sala justo antes de que la historia cambie. África está despertando, dijo Troy, ahora dirigiéndose a toda la asamblea, y cuando un continente despierta, no pide permiso para levantarse. Simplemente se levanta. Fue entonces cuando el moderador, que apenas había hablado desde que comenzó el intercambio, se inclinó hacia el micrófono. Su voz era suave pero reverente. Presidente Troy, creo que el piso sigue siendo suyo si desea continuar. Troy miró al panel, a las cámaras, al globo observando en vivo. Asintió una vez. Continuaré, dijo, pero no para esta sala. Ahora levantó la voz no en volumen, sino en intención. Continuaré por las salas que nunca tuvieron micrófonos, por los campos donde no
se celebran cumbres. Por las madres cuyos hijos fueron enterrados bajo decisiones tomadas en salas como esta. Para este momento, la voz de Troy ya no solo cortaba la sala, estaba cortando décadas de hipocresía diplomática. En las cámaras capturaron no solo un discurso sino y una ruptura, no solo un choque entre dos líderes, sino un desmantelamiento de un viejo orden mundial. Una frase a la vez. No viajé aquí para ser tolerado, dijo. Vine porque el mundo merece saber que África no es tu proyecto, no es tu cuento de advertencia, no es tu experimento en progreso controlado. Paseó lentamente detrás de su silla, ya no dirigiéndose directamente a J.D. Vance, porque esto ya no era personal, esto se había convertido en algo generacional. Nos pides que aceptemos las reglas del comercio global mientras el oeste dicta precios que no podemos controlar. Nos pides que honremos una deuda creada por regímenes que ayudaste a instalar. Nos pides que juguemos limpio en un juego manipulado y luego nos culpas por no ganar. A nadie se movió, ni siquiera los diplomáticos que no estaban de acuerdo. Porque incluso ellos sabían que esto no era demagogia. Esto era un espejo y no les gustaba lo que veían en él. Troy señaló el logo de la cumbre en la pared, un emblema brillante que decía «Cooperación para un nuevo siglo». Ponen palabras como cooperación en bandera, pero sabemos lo que cooperación ha significado para nosotros. Explotación, interferencia, interrogatorio. No queremos otro asiento en su mesa, una pausa, queremos reconstruir la mesa. La frase golpeó como un trueno. Fue instantáneamente citada, traducida y publicada. En segundos, un reel de Table comenzó a hacer tendencia en Twitter africano, luego en los medios europeos y luego en todo el mundo. No dejaré que mi gente sea reducida a estadísticas en sus previsiones económicas, dijo Troy. No somos previsiones, somos la fuerza. Dejó de moverse, se volvió hacia la audiencia nuevamente. Un mar de trajes, auriculares y rostros serios. Entiendo que estas palabras harán que algunos de ustedes se sientan incómodos, eso está bien. El confort ha preservado demasiadas mentiras. Es hora de que la incomodidad dé paso a la verdad. Incluso Vance había dejado de moverse ahora. Su fuego inicial se había convertido en algo diferente. No en acuerdo, sino en un claro reconocimiento. Troy señaló las puertas de vidrio en la parte trasera del salón de conferencias. Allí afuera hay miles de jóvenes africanos observando esta cumbre, no para entretenerse sino para ver si el mundo sigue creyendo que son invisibles. Déjenme ser claro, no lo son. Se inclinó hacia el micrófono una vez más y yo tampoco lo soy. El moderador no intentó recuperar el control. La sala ya no era suya para manejar, le pertenecía al hombre que intentaron minimizar y que acaba de, contra todo pronóstico, maximizar el momento en un movimiento. Troy regresó a su asiento pero no se sentó. Había aterrizado, el tipo de aterrizaje que llega después del vuelo, después de la turbulencia, después de una tormenta que no solo cambia la sala, sino el clima mismo. Un silencio perduró durante casi un minuto completo después de que él dejó de hablar. Y en ese espacio, sucedió algo raro. Seguirlo, la canciller alemana miró sus notas y cerró lentamente la carpeta. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia susurró a un asistente que sutilmente negó con la cabeza. Incluso el director del FMI, conocido por sus extensas intervenciones iniciales, se recostó en silencio. Y J.D. Vance miró la placa con su nombre frente a él, la que solo unas horas antes había sentido como una insignia de antigüedad. Ahora parecía más una etiqueta en una puerta cerrada. El moderador finalmente se aclaró la garganta. «Gracias, presidente Troy», dijo, con voz cautelosa pero sincera. Sus palabras sin duda darán forma al resto de este diálogo. Pero todos sabían que Troy no solo había dado forma al diálogo, había redefinido los términos. En la parte trasera se apresuraron a actualizar los titulares en tiempo real. El presidente de Burkina Faso electriza la cumbre. El líder joven silencia a los críticos en el enfrentamiento de Bruselas. El desafío de J.D. Vance se desmorona ante el fuego tranquilo de Troy. Troy no se regodeó, no sonrió. Simplemente se recostó y bebió un sorbo de agua, el mismo vaso del que había bebido tranquilamente antes de que le dijeran que no pertenecía a la sala. Ahora, nadie se atrevió a sugerir lo contrario. El delegado de Brasil finalmente levantó la mano. «Si me permiten, me gustaría reiterar los puntos del presidente de Burkina Faso, tal vez antes de que procedamos con las recomendaciones de política. Deberíamos reflexionar sobre la sala misma y para quién está construida». Eso abrió las compuertas en Sudáfrica, lo apoyó, luego Indonesia, luego Chile, luego Kenia, luego Serbia. En 10 minutos, la conversación se había reorientado por completo. Ya no se trataba de modelos económicos o objetivos de ayuda, sino de agencia, de quién escribe la narrativa, de quién tiene el micrófono y quién decide cuándo se pasa eventualmente. Vance habló brevemente otra vez.
Su voz carecía del impacto que alguna vez tuvo. Creo que todavía necesitamos estructura, dijo, pero tal vez esa estructura deba evolucionar. Fue lo más cercano a una concesión que un hombre como él podía ofrecer más tarde esa noche. Cuando la cumbre concluyó su última sesión, Ibrahim Troy caminaba por el pasillo de mármol fuera del salón principal. En las cámaras lo seguían, los delegados se acercaban, los jóvenes periodistas hicieron preguntas que no sonaban ensayadas, sonaban esperanzadas. A uno preguntó: «Señor presidente, ¿cómo se siente al cambiar la conversación?». Hizo una pausa a mitad de su paso. Luego, dijo en voz baja: «No se trata de cambiar la conversación, se trata de recordarle al mundo que siempre hemos tenido algo importante que decir. Simplemente no nos escuchaban». Y luego siguió caminando, no como un invitado en la sala de otro, sino como el arquitecto de una nueva a la mañana siguiente. Los titulares no solo hablaban de políticas, hablaban de un cambio, un tono, un rostro, un nombre. Ibrahim Troy ya no era un discurso, era un punto de inflexión. A los científicos políticos lo llamaron la reversión de Bruselas. Los activistas en Nairobi lo llamaron la sala recuperada. Los comentaristas de toda Europa lo admitieron a regañadientes. El hombre más joven en la sala había dado el mensaje más experimentado. J.D. Vance regresó a Washington bajo una sombra en Fox News. Intentó darle un giro al momento. América desafía el radicalismo africano. Pero el clip contaba una historia. Difference. El silencio después de su insulto, la respuesta que siguió, la forma en que la sala se alejó de él y se inclinó hacia Troy, no podía ser distorsionada. En África el impacto fue sísmico. Los estudiantes universitarios en Ghana organizaron debates espontáneos titulados «¿Quién pertenece a la sala?». Los jóvenes nigerianos parodiaron los comentarios de Vance en sketches que se hicieron virales. En Ouagadougou, las vallas publicitarias mostraban una foto de Troy en la cumbre con 5 palabras sencillas debajo: «No necesitábamos permiso». En el Palacio Presidencial de Burkina Faso, Troy se reunió con sus asesores al amanecer. El aire estaba fresco, su voz medida. «Esto no se trata de mí», dijo. «Nunca lo fue. Se trata de lo que sucede cuando dejamos de pedir ser escuchados y comenzamos a hablar con la creencia de que ya importamos». Maurice Sankara, ahora su asesor de seguridad nacional, asintió. «¿Vendrán con más fuerza la próxima vez? Con diferentes armas económicas, digitales, psicológicas?» «Lo sé», respondió Troy. «Pero ahora hemos visto lo que pasa cuando no flaqueamos». Más tarde esa semana, llegó una carta al palacio. No era oficial, sin sello, sin estampilla de embajada, solo un mensaje escrito a mano de un grupo de estudiantes de la diáspora africana que estudiaban en Boston. «Gracias, señor presidente, por no susurrar, por no esperar, por demostrar que la dignidad no necesita traducción». El papel estaba doblado cuidadosamente. Troy lo mantuvo en su chaqueta durante días. A lo largo de África algo comenzó a moverse. Sutil al principio, no una revolución. Algo más profundo. Un recuerdo de quiénes eran antes de que se redibujaran las fronteras. Antes de que los préstamos reemplazaran la tierra. Antes de que el poder se midiera en proximidad a París o de sí. Y en el centro de ese recuerdo estaba un hombre al que le dijeron que no pertenecía. Un hombre que entró en su sala, la volteó y salió sin levantar la voz. Porque a veces, lo más ruidoso que puede hacer un líder es simplemente negarse a ser pequeño. Le dijeron que no pertenecía. Que su edad, su acento, su país eran razones para sentarse, no para levantar. Pero Ibrahim Troy no vino para ser incluido. Vino para ser indiscutible. En una sala construida para silenciar voces como la suya. Habló no con furia, no con miedo, sino con una verdad tranquila y implacable, que sacudió las paredes de mármol y las suposiciones de décadas. J.D. Vance quería ser un ejemplo de él. Lo hizo, pero no el que había planeado. Porque lo que ocurrió en Bruselas no fue solo un momento. Fue un mensaje. En África no necesita permiso. Necesita el micrófono. Y ahora que lo tiene, el mundo mejor esté preparado para escuchar. Esto no fue diplomacia. Esto fue dignidad. Why la dignidad, una vez despertada, no vuelve a dormirse.